Saludo a la consejera de Derechos Humanos en la Presidencia de la República, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Señora consejera, muy buenos días, bienvenida al CIA. Buenos días, Carlos, un especial saludo para usted, para todos los oyentes. Señora consejera, muchas noticias, mucha información. Hacía bastante tiempo que no dialogábamos con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez y hoy tenemos que preguntarle primero un balance rápido de lo que ha sido el año 2020, esta contingencia y pandemia, en esa política dinámica del gobierno del presidente Iván Duque en derechos humanos en las regiones, que se han visto vulnerados desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sectores sociales, señalados de vulneración de derechos humanos, líderes sociales, víctimas, desplazamiento, muchos temas. ¿Cuál es el balance que podemos tener a esta hora de la mañana en el CIA? Gracias, Carlos. Pues en primer lugar, el tema de los derechos humanos es un tema amplio, corresponde al bienestar de la gente para que todas las personas puedan tener primero que todo el derecho a la vida, pero también luego el derecho a tener una vida digna, y eso incluye pues la preservación del medio ambiente, incluye de igual manera velar por su seguridad social, su salud, su educación. Es decir, son muchos aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, y hay un punto fundamental. La Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas trae 30 derechos allí relacionados. El número 29 es el respeto a los derechos de los otros. Entonces hay que ver que los derechos tienen una doble vía: los derechos que nos corresponden como personas a cada uno de manera individual, pero también el deber de respetar los derechos de los otros. Y en eso nos hemos orientado al trabajo en la Consejería Presidencial. Hemos encontrado grandes dificultades en algunas zonas del territorio colombiano, y justamente obedece a la violación de derechos humanos que hacen los grupos armados ilegales que están dedicados a las economías ilícitas, como los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la explotación ilegal de minerales. Ese recorrido por las regiones, esa entrega de llegar desde el Gobierno Nacional a través de la Consejería de Derechos Humanos a las regiones, ¿cuál ha sido, digamos, ese obstáculo más difícil durante este año 2020, que ha sido un año muy difícil para toda la sociedad colombiana, consejera? Bueno, indiscutiblemente que la pandemia obviamente nos ha limitado la movilidad a todos en todo el territorio, porque la pandemia del COVID-19 no amenaza solamente a las grandes ciudades, sino a todos los territorios, y en la medida en que no hemos podido llegar a muchos sitios, pues se ha frenado la relación con la comunidad, y eso es lamentable, porque permanentemente la gente quiere la presencia o necesita la presencia del Estado. Precisamente una de los enfoques en materia de la preservación de los derechos humanos es tener una presencia de seguridad a través de la fuerza pública, pero también una presencia institucional con los programas sociales del gobierno, con las tareas de muchas entidades de gobierno nacional, que tienen que hacer coordinaciones con las entidades municipales y departamentales. En aquellas zonas de mayor violencia, de mayor dificultad, las alcaldías pues son entidades del Poder Ejecutivo, pero pues son débiles también en materia de asistencia técnica, de personal, y ahí se requiere permanentemente un engranaje entre el nivel nacional, departamental y municipal, y obviamente que el COVID ha generado dificultades para poder tener una presencia permanente en el territorio. Es la consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. En ese recorrido, en ese impacto, en ese compromiso con las regiones, doctora Nancy, usted ha visitado en los últimos días Tumaco, precisamente para verificar la situación de estas comunidades. Han sido noticias, se habla de que Tumaco está totalmente abandonada, que no hay presencia del Estado. ¿Con qué llegó la Consejería de Derechos Humanos y cuál fue el panorama que usted encontró allí en Tumaco? Bueno, el presidente Iván Duque generó una estrategia para tener presencia en aquellas
regiones más golpeadas por las economías ilícitas, y así se creó el programa que se denomina Zonas Futuro, que son aquellas zonas en donde hay que combatir las economías ilegales y que además tienen niveles altísimos de pobreza, dificultades de algunas comunidades, y entre ellas está el Pacífico Nariñense, donde está Tumaco. Nosotros estuvimos jueves y viernes de la semana pasada en Tumaco, en Barbacoa, en el Charco, que son poblaciones de difícil acceso porque están incrustadas pues en la zona Pacífico Nariñense, en esa salida al mar, y sus montañas, la geografía pues de la plena cordillera se facilita para el abuso de los grupos ilegales con los cultivos ilícitos, y obviamente todo lo que se desprende de allí. Se desprende pues el abuso contra las poblaciones indígenas, las comunidades negras que habitan en el territorio, y el uso de los ríos. Nariño, la costa pacífica, es riquísima en ríos y buscan la salida al mar precisamente para efectos de la exportación ilegal del narcotráfico. Entonces, esto genera pues una crisis en la población, y nosotros estuvimos con el programa de Zonas Futuro, trabajando con las comunidades, que se orientó Zonas Futuro a los temas de educación y salud. Se entregaron un par de botes que van a hacer la atención en la población rural de Tumaco, al hospital local de Tumaco. Se firmó un convenio con el hospital departamental de Tumaco para fortalecerlo. Por ejemplo, no tenían un sistema eléctrico adecuado, se dejaron los recursos para ello, se arreglaron escuelas en diferentes municipios, en Tumaco también, en Barbacoas, en el Charco. Revisamos la vía que está trabajándose por Barbacoas, y bueno, pues fue una acción de trabajo con la población, reunión con el pueblo Aguá, pueblo indígena, y con los consejos comunitarios de las comunidades negras, con el ánimo de identificar mayores acciones para este final de año 2020. Señora consejera, me pregunta aquí uno de nuestros periodistas, el periodista Agrocolombia, ¿qué se está haciendo por esa población infantil, esa prevención de que los niños en Colombia sigan siendo vulnerados, y más en las regiones? Digamos, ¿se está trabajando desde esta política hacia ese sector? A la Consejería Presidencial de Derechos Humanos le corresponde la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado, el uso, la utilización y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de parte de estos grupos armados organizados, y en eso desde comienzo de año se hizo una clasificación de los municipios de mayor riesgo, y así se identificaron 200 territorios. Precisamente los 10 municipios que están en Zona Futuro pues quedaron priorizados, y se está haciendo un trabajo con UNICEF, con la organización, la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, alcaldías, gobernaciones, para tener una atención integral sobre la población que incluye pues la atención psicosocial, la revisión de la pertenencia o de la incorporación de los menores de edad al sistema educativo, que estén yendo a los colegios. Y ese programa, que fue lanzado a finales del mes de julio por el propio presidente Iván Duque y por la primera dama de la Nación, pues nos ha tenido en la implementación por los territorios, y esperamos para el próximo año tener en pleno implementación el programa. Y reitero pues que los municipios del Pacífico Nariñense quedaron incorporados en ellos, y hay un... Se nos ha cortado la comunicación con la señora consejera de Derechos Humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que nos destaca primero su panorama frente al año 2020 en lo que ha sido esa injerencia allí en los sectores. Doctora Nancy Patricia, rápidamente, porque sé que está a puertas de entrar a una importante reunión, le quería preguntar por el sector agrícola en el país, los agricultores, nuestros productores que se sienten vulnerados frente a la importación de productos. Dicen, también merecemos un respaldo en derechos humanos porque somos productores y somos quienes aportamos en la economía del país. Indiscutiblemente, mire, desde la Consejería de Derechos Humanos hemos hecho unos programas, o estamos haciendo un programa
que se llama Juntos lo Hacemos Posible, y se presenta todos los martes y jueves al mediodía a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, y en esas hacemos unos conversatorios con los diferentes sectores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Allí hicimos un análisis sobre el sector agropecuario, indiscutiblemente muy importante para la generación de empleo, la reactivación económica y los programas que tiene el gobierno nacional encaminados al acceso a mejores condiciones para los agricultores. Precisamente, por ejemplo, allá en Tumaco, también nos dijeron la necesidad de una presencia mayor para todo lo que son los cultivadores de coco, para todo el tema de la pesca, para quienes cultivan de igual manera yuca, plátano, y llamamos al ministro de Agricultura. Vamos a estar el 30 de octubre nuevamente en Tumaco ofreciendo las alternativas que tiene el Ministerio de Agricultura. Obviamente estos programas pues son para todo el territorio colombiano, pero el tema agropecuario y el sector como tal es tarea fundamental del gobierno. Señora consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, necesitábamos ese contacto con usted, necesitábamos hablar de esa política en derechos humanos que es muy extensa, porque cobija, como usted nos lo decía al inicio, a todos los sectores socioeconómicos, políticos, todos los sectores del país. Y de verdad, ¿qué le preocupa hoy? Así rápidamente para cerrar, ¿cuál es la preocupación más grande de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez? Indiscutiblemente que los niveles de violencia que hay en los territorios, la pobreza que en ellos subsiste, y esa es una gran preocupación de la Consejería de Derechos Humanos, y por eso seguimos teniendo presencia y trabajando en torno a generar una cultura de respeto por los derechos humanos. Si nosotros, todas las personas que habitamos en el territorio colombiano, somos conscientes que obviamente tenemos derechos, pero también tenemos deberes de respeto hacia los demás, empezamos a hacer una transformación que nuestra nación necesita. Esa es la gran preocupación, y también esperamos que en este final de año 2020 y el próximo 2021, cuando a pesar de las dificultades de salubridad por cuenta de la pandemia, tenemos que mantener pues una vida de actividad económica, laboral, de trabajo, pues nos lleve a tener ese respeto. Por encima de cualquier circunstancia, el respeto a los otros, en las familias, en las comunidades, con los extraños, eso nos va a dar una mejor sociedad. Señora alta consejera de Derechos Humanos, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, gracias por estar siempre aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas, y como siempre un abrazo a la distancia. Gracias, Carlos. Feliz día para todos.